gloria a Dios por su inmenso amor y por su gran misericordia. Damos gracias a Dios por permitirnos poder estar en su presencia, alabando, bendiciendo y exaltando su nombre y proclamando su palabra a los cuatro vientos, a los cuatro ángulos de la tierra. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar con ese pensamiento de Dios a cada una de las almas a nivel mundial. Me permito tomar la palabra ahí en Hebreos capítulo 3, verso 12. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Cristo. Llegamos a una de las partes más neurálgicas de esta exhortación. El problema que se presentó en el pueblo hebreo cuando Dios ordenó a través de Moisés que fueran a reconocer la tierra la cual el pueblo hebreo iban a poseerla, a heredarla de parte de Dios. El problema que se había presentado fue que los guerreros que fueron a investigar, a inspeccionar aquel lugar, Canaán, llegaron con una desinformación, o llamémoslo de esta manera, información de incredulidad, de derrota. Motivo por el cual ellos tuvieron que divagar por 40 años en el desierto hasta que cayese el último de estos guerreros postrados, muertos, eliminados en el desierto por dicha desobediencia, incredulidad. Pero viene el problema adicional. Ellos no habían desobedecido a cualquier Dios. Ellos no habían desobedecido a un Dios que adoraban las naciones que ellos tenían que hacerle frente más adelante. Ellos no desobedecieron al Dios o a los dioses egipcios, que eran multitudes, dioses paganos, dioses muertos. Habían desobedecido al Dios vivo. ¿Por qué se refiere la palabra aquí para apartarse del Dios vivo? Porque los demás dioses eran dioses muertos, sin valor. Pero el Dios de los hebreos, el cual es el Dios nuestro, mi Dios, es el Dios que vive.
El problema adicional añadido a la incredulidad, a la desobediencia, fue que se apartaron del Dios vivo. Desobedecieron al Dios vivo. Por eso cada cristiano tenemos que tener mucho cuidado, porque desde el primer momento, desde el preciso instante cuando nos convertimos a Cristo, no recibimos cualquier Dios, recibimos al Dios vivo, al Dios que vive, al Todopoderoso, al Divino. Recibimos la divinidad gloriosa, al Todopoderoso. Ese problema adicional fue el apartarse del Dios vivo, o sea, del Dios que vive. Alabado sea el nombre de Cristo. No se apartaron de cualquier Dios. Esto es, se apartaron del Dios que vive, el cual puede actuar contra quienes se constituyan voluntariamente en rebeldía contra Él. Aleluya. Este Dios todopoderoso podía actuar contra quienes se constituyan voluntariamente en rebeldía contra Él, apartándose de la fe y del seguimiento fiel a su bendita y gloriosa palabra. Ellos no se habían apartado de cualquier Dios. No habían desobedecido a cualquier Dios. Se habían apartado, habían desobedecido al Dios que vive. No se trata de un Dios que guarda silencio sin hacer caso a la desobediencia de los suyos. Cuán equivocados están todos aquellos que creen, porque de momento no ha caído juicio sobre los tales rebeldes, sobre los que se han descaminado. No vayan a creer los tales que Dios va a guardar silencio, se va a quedar quieto, no va a actuar contra esa rebeldía, contra esos que se han tornado rebeldes a la voz de Dios. No se trata de un Dios que guarda silencio sin hacer caso a la desobediencia de los suyos. Si usted le pertenece a Dios, no vaya a creer que su desobediencia va a quedar impune, va a quedar ileso. Si tú eres de Dios, no te vas a escudar de que Dios no va a actuar contra tu desobediencia, porque toda desobediencia es castigada por el Dios justo, por el Dios divino, por el Dios de la santidad. No se trata de un Dios que guarda silencio sin hacer caso a la desobediencia de los suyos, sino de uno que demostró en la historia con las acciones disciplinarias y en este caso concreto la muerte de todos los hombres de guerra en el desierto, que tiene capacidad de acción y que puede ejecutar la disciplina que se proponga. No hay poder
habido ni por haber que pueda oponerse al accionar de Dios y a ejecutar la disciplina que Él se proponga. El libro de los Hebreos es muy enfático en decirle a todos los hermanos que están diseminados por toda la faz de la tierra, en decirnos: los padres terrenales, carnales, por amor a sus hijos los disciplinan. Y eso que esos padres lo hacen temporalmente por un breve tiempo. Así es Dios, o mayormente es Dios. Como el Padre terrenal castiga a sus hijos desobedientes, el Dios Todopoderoso, el Padre de los redimidos por la sangre de Cristo, mayormente los disciplina, los castiga. Estos guerreros fueron severamente disciplinados a la orden ejecutoria de Dios. No creamos que porque somos hijos de Dios podemos hacer y deshacer como algunos creen. Salvos, siempre salvos. Y como yo soy salvo, puedo hacer y deshacer. Tengan mucho cuidado. Porque como se puede ser salvo, como se puede de pronto estar engañados y no haber obtenido la salvación, y se puede hasta perder esa oportunidad gloriosa de haberla obtenido. Aquí se trata de una disciplina, no de la condenación. Aquí se trata del fruto, de los productos, de lo que acarrea la desobediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. De seguro, alguno de los hermanos del momento estaba claudicando en su fe y pensando en volver al judaísmo. En el momento cuando esta carta fue escrita, y en este momento preciso cuando se está exponiendo este sagrado tema, algunos estén claudicando, pensando volver como los judíos o estos cristianos que habían recibido a Cristo, volver al judaísmo. Y algunos hoy, en pleno siglo XXI, en este preciso momento, estén claudicando, volver de donde habían salido. ¿Por qué están claudicando y pensando volver a donde han salido? Porque no saben con certeza en qué Dios están creyendo. Porque si uno ha sabido, es consciente de en quién está creyendo, en quién está confiando, no tiene por qué haber claudicación y pensamiento de volver allá en donde en un tiempo estuvimos. Estos hermanos, de seguro algunos estaban claudicando de la fe y pensando en volver al judaísmo. No es el mismo Dios tanto el de los judíos como ahora el de los cristianos. Es el mismo. ¿No creen ambos
en el Dios que vive. Entonces, ¿por qué volver al judaísmo, en donde se han agregado un sinnúmero de mandamientos humanos, en donde se han violentado el sagrado texto, se ha infringido la ley de Dios por dogmas, mandamientos, pensamientos, razonamientos humanos? Se ha dejado el sagrado libro, las leyes sagradas de Dios, por ir tras un dogma escrito en un formulario humano. Alabado sea el nombre de Cristo. No creen que tanto los judíos como los verdaderos cristianos creemos en el mismo Dios vivo. Indiscutiblemente que sí, es el mismo Dios. Por eso en esta misma carta dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, no cambia. Pero estos hermanos, de seguro, cuando llegó este pensamiento de Dios a ellos, fue en el preciso momento cuando estaban claudicando en la fe y pensando volver al judaísmo. Mucho cuidado, hermanos. Sepan en qué Dios están creyendo. Sepan en qué doctrina están fundamentados. Aquí no estamos siguiendo doctrinas humanas. Que Dios los guarde. Hipócritas, tuvo que decirle Dios a través del profeta Isaías al pueblo hebreo. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón están lejos de mí, siguiendo como mandamientos, siguiendo doctrinas de hombres, no las doctrinas de Dios, apartándose de la doctrina del Dios vivo y siguiendo pensamientos humanos. ¿Cómo es posible que después de tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios, querer volver a ese sitio en donde se está torciendo, tergiversando las sagradas escrituras? Pero el sistema legal de la antigua dispensación había quedado obsoleto y vacío de contenido. Por lo tanto, el regresar a él, es decir, un retroceso del cristianismo al judaísmo, podía compararse con la acción de los israelitas que en sus corazones rebeldes y faltos de fe en el poder de Dios, desearon volver a Egipto, apartándose con ello del Dios que vive para regresar a los ídolos muertos. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor puede haber en el corazón de Dios en este preciso momento donde más de uno están claudicando en la fe y queriendo volver a las tradiciones humanas, a los dogmas humanos, no a lo establecido por Dios en su bendita y gloriosa palabra? Este retroceder
Este apartarse de la fe era un pecado serio que podría acarrear una acción disciplinaria de parte de Dios. Para no tener que castigar a esos hermanos que habían sido descubiertos por el Espíritu Santo, que estaban claudicando en la fe y queriendo volver otra vez a enredarse en los pensamientos humanos, en las doctrinas humanas, mandamientos humanos. Más de 600 mandamientos tenían los judíos. Le habían añadido un sinnúmero de mandamientos, los cuales ellos ni siquiera fueron capaces de cumplirlos. Y estos hermanos estaban claudicando en la fe y queriendo volver a ese sitio. Por eso este retroceder, este apartarse de la fe, era un pecado serio que podría acarrear una acción disciplinaria de parte de Dios, que había ocurrido con su pueblo en la dispensación de la ley, que había ocurrido en ese momento cuando tuvo que cerrarle las puertas de la entrada a Canaán al pueblo hebreo para que divagaran en el desierto por 40 años. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios igualmente, cuando hiciese con estos hermanos, en el momento cuando se promulgó esta carta, se escribió esta carta, ¿cuál es ese preciso momento hoy? El Señor quiere advertirnos. Mucho cuidado. Ustedes están claudicando. Si ya lo hicieron, vuélvanse a Dios de todo corazón, porque ese es un pecado. Después de usted tener un vasto conocimiento de la palabra e ir a parar allá donde se está violentando la misma, eso es pecado. Por eso es preciso atender a la lección subyacente en el versículo. Mire lo que dice este versículo. Un corazón perverso es un corazón incrédulo. Aquí dice un corazón malo de incredulidad. Un corazón perverso de incredulidad. El corazón malo es incrédulo a la palabra de Dios. Cuando el corazón del ser humano se daña, no le cree a Dios, le cree a otras cosas. Pues lo mismo me da. Allá predican la palabra. El predicador también falla. Él comete errores. ¿Quién dijo que no? Pero la palabra es infalible. La palabra es inviolable. No se puede violentar el sagrado texto. Ella es perfecta. Pues fue escrita con la inspiración del Espíritu Santo para enseñar, redarguir, corregir e instruir al verdadero Hijo de Dios. Yo me congrego. Por si de pronto suena la trompeta, me voy. ¿Crees eso? ¿Acaso no cree que de pronto suena la trompeta y por estar yendo por un descarte a determinado lugar donde se está quebrantando el sagrado texto, suena la trompeta y te quedes y entre a la tribulación y luego a la gran tribulación y allá tenga que pagar con creces tu escarrío, tu desobediencia, tu apartamiento del Dios vivo?
Alabado sea el nombre del Señor. El corazón malo es incrédulo a la palabra de Dios y desinteresado por el seguimiento a Cristo. No tiene ningún interés el excarriado a seguir a Cristo. El excarriado no oye la voz de Dios, no obedece la palabra de Dios y mucho menos tiene interés en seguir a Cristo. Por eso fue escrita esta palabra a todos los hermanos en todas las edades durante la iglesia aquí en la tierra. Tengan mucho cuidado que no le vaya a acontecer lo que le sucedió a los guerreros hebreos que tuvieron por su desobediencia e incredulidad que divagar 40 años y quedar postrados, muertos en el desierto. Tengan mucho cuidado. Esa advertencia es para ti y para mí. Esa no es solamente para miembros, es para pastores, para diáconos, para ministros, evangelistas, maestros. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello la exhortación, prestad gran atención para que esto no ocurra con ninguno de vosotros, alejarse del Dios vivo. Sabía que cuando usted se retira del verdadero evangelio, del verdadero Cristo y se va en pos de seguimiento de otras doctrinas que deshonran el nombre de Cristo, que deshonran el nombre de Dios, del evangelio, sabía que eso es apartarse del Dios vivo y que el apartarse del Dios vivo es pecado y al apartarse del Dios vivo acarrea grandes consecuencias.